suma a la mesa de conversación en radiografía la abogada Suquillar. Buen día, gracias por aceptar la invitación. Nada, buen día, gracias a ustedes siempre por la oportunidad. Queremos conversar no de cosas buenas, negativas, y digo negativas porque así se reflejan en las cifras cuando comparamos los últimos años. Hay un incremento de femicidios en Panamá y que preocupa. ¿Qué estamos haciendo mal? Que esta es la misma noticia de todos los primeros trimestres de cada año cuando vemos o contrastamos los resultados de los hechos violentos contra la mujer de un año versus el actual. Bueno, reiteramos los saludos y una vez más gracias por la oportunidad. Yo creo que lo que estamos haciendo mal definitivamente como país, primero que todo, es no desconociendo la problemática que tenemos. Nuestro país sigue marcando en el delito de violencia doméstica, que lamentablemente muchos en sus casos terminan en el lastimoso delito de femicidio, sigue marcando altos porcentajes en cuanto al delito de violencia doméstica, y mientras no nos aboquemos como país a ser un país preventivo, a tomar las correcciones, a hacer docencia, a entrar en materia integral, todos los que tienen que ser actores en este tema, lastimosamente no vamos a disminuir las cifras. No podemos seguir desconociendo que existe una problemática, que es un problema de salud pública, que como tal lo tenemos que mirar y no lo podemos dejar solamente, bueno, lo que pasa es que eso es el problema del Ministerio de la Mujer. No, hay que trabajar en un gran proyecto de manera integral. Ahora, ¿cómo, lo que usted menciona, la integralidad, cómo acuerpar en las políticas al hombre? Y le pregunto porque sabemos que usted trabaja con las víctimas, ha hablado que este es un tema de salud pública, lo cual amerita estrategias muy afinadas que tengan a bien tratar de prevenir lo que es este delito. Entiendo que la violencia doméstica es uno de los delitos que más se reporta. Así es. Y eso dejando a un lado las cifras oscuras o Así aquellos es. casos que no se reportan. A lo que voy, licenciada y amigos televidentes, porque esto es muy importante, porque parece que cuando hablamos de violencia doméstica solo nos enfocamos en las víctimas, pero hay que atender a quien agrede. Hay esa oportunidad de como sociedad hacerlo. Las autoridades están haciendo algo con eso porque también se trata al agresor. ¿Para qué? Para que esa violencia doméstica no termine tristemente en femicidio. Mire, y voy a contar esta anécdota muy breve. Hace poco nuestra organización le pidió ayuda a nuestro psicólogo, un señor que ya había tenido episodios de violencia en contra de su esposa. Y él se acercó y nos decía, yo necesito que ustedes me ayuden porque yo no quiero ser un hombre violento. Eso denota que hay un interés por parte de muchos en tratar de corregir conductas que aquí hago énfasis, son conductas aprendidas, porque la violencia es un patrón cultural que se enseña en el hogar y que en la vida adulta se replica. Como esas conductas no son tratadas en su momento, porque nuestro país no tiene ningún tipo de plan en materia de prevención que, por ejemplo, ayude a entender a los hijos o a las niñas, los niños adolescentes que están en las escuelas y que están creciendo en hogares violentos. ¿Qué hace nuestro sistema educativo? Cuando hay una extrema violencia por parte de los estudiantes, el sistema educativo los rechaza, porque dicen que no los pueden manejar. Entonces, lo excluyes de la escuela y ya tienes un cúmulo de muchas cosas que van a convertir a esa persona en un agresor muy seguramente. En ese sentido, las leyes son bastante claras, pero sí tenemos que abocarnos a tratar con ambos, porque nosotros, y permítanme mencionarlo, acabamos de ver el caso de una mujer que es agresora también. Sí. Entonces tenemos que entrar a trabajar en esa integralidad. ¿Cuáles son los proyectos que podemos desarrollar a favor de ese hombre que es agresor? Cuando una persona es condenada, supongamos por el delito de violencia doméstica, que no es una postura grave, que no cayó en femicidio, ¿qué pasa si va a los centros penitenciarios? ¿Cuáles son los diferentes planes que tienen en materia de resocialización para ese agresor? O que fue condenado y lo mandaron a actividades terapéuticas. Pero ¿qué más hay? Entonces no estamos verdaderamente trabajando en prevención y seguimos siendo el país reactivo que hasta hoy hemos sido. Sí, abogada, en el año 2024 se registró un repunte, un récord de 28 casos de femicidios. Cerró con 23 casos de femicidio, corrijo, y un transfemicidio el año 2024. Se trata de 9 crímenes más que en el año 2023, cuando se cometieron 15 actos violentos contra la mujer, un aumento de 60%. Y hay un informe revelado por el Observatorio de Femicidios de Panamá que da a conocer que la provincia más violenta es Panamá, con 8 casos de femicidios.
Y lo que llama la atención en este informe es que salen a relucir armas de fuego, armas blancas, fueron las más utilizadas en un 48% de los casos, y que en estos casos están enfocados entre parejas, es decir, que hay una discusión de por medio. Existe el repunte y hay cuestionamientos porque el repunte de casos de feminicidios en Panamá, tras una ausencia de las políticas públicas del Estado, sucede justo luego de la creación del Ministerio de la Mujer. Y muchos se preguntan, ¿es necesario o con la creación del Ministerio de la Mujer se podría combatir o se podría buscar estrategia para evitar que casos como estos se registren en un país tan pequeño como el nuestro, donde cada año los hechos violentos contra las mujeres lastimosamente van incrementando? Bueno, yo soy del criterio que el Ministerio de la Mujer tiene escasamente, si no me falla la memoria, un año, y lo que voy a decir a continuación lo digo con mucho respeto. Creo que la creación del Ministerio de la Mujer es el resultado del fracaso del Ministerio de Desarrollo Social. Eso es una realidad, lo digo con mucho respeto. Sin embargo, en este poco tiempo que tiene, yo soy del criterio que lo he visto en sus inicios con la nueva administración, que empezó con un ímpetu a querer trabajar por algunas cosas muy puntuales. Sin embargo, también considero que este tipo de instituciones no pueden ser desde una perspectiva politizada. Yo creo que deben de existir el liderazgo de estas instituciones con personas que entienden verdaderamente el rol que deben de jugar, abocarse a las políticas públicas, llamar a los sectores también de la sociedad civil organizada, porque al final del día, como dije hace un momento, no podemos solamente pensar que es trabajo solamente del Ministerio de la Mujer, es un trabajo de todos en conjunto. Todos tenemos un rol que desempeñar, la sociedad civil debidamente organizada. Desde nuestra fundación nosotros hemos colaborado con opiniones, con puntos de vista, con proyectos que creemos que son de interés, pero también otras instituciones tienen que acuerpar la labor que debe realizar el Ministerio de la Mujer, que es una de las instituciones más cuestionadas a nivel nacional y que la ciudadanía siente que verdaderamente no está jugando su rol. Para mí, en este momento, por el poco tiempo que pudiera tener, yo le daría un voto más de confianza. Sin embargo, sí haciendo el llamamiento de que tiene que existir la ejecución, la implementación, el empuje de las políticas públicas de rigor para la protección de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Quisiera ahondar cuando usted menciona el tema de prevenir. Félix explicaba lo que tenemos, lo hemos conversado en otras entrevistas con otros expertos, quienes siguen muy de cerca el tema. A diferencia de sociedades como la mexicana, por ejemplo, donde hay una violencia contra la mujer, donde el agresor no necesariamente es su pareja, puede ser cualquiera en la calle, sí, a ese nivel. Acá en Panamá ocurre distinto. Quien violenta a la mujer o a su pareja, por lo general, es la persona que está en el círculo de la intimidad. Su pareja actual, su expareja o un conocido, algo muy cercano. Tomando en cuenta esa crítica que se hace al Ministerio de la Mujer y ese voto de confianza, también me gustaría reflexionar sobre prevenir, licenciada. La misma sociedad entiende lo grave del problema, porque a veces nos gusta señalar a las instituciones, y no es por defender las instituciones, sino hacer un mea culpa, en verdad, en qué hogar estamos creciendo, cómo estamos educando a nuestros hijos. Hace algún tiempo me decía un sociólogo que algunas madres son las fábricas de macho. Y yo ahondaba en ese término porque no lo entendía hasta que hay cambios que realizar, pero como sociedad no nos gusta aceptarlo, licenciado. Mire, yo soy, y vemos la falta de conocimiento del tema en la sociedad panameña cada vez que existe un hecho. Pareciera que es una lucha de sexos en cuanto a... Es que las mujeres también son agresivas, a los hombres también los matan, y aquí hay que ser muy categórico y explicar lo siguiente. Cuando hablamos del homicidio hacia un hombre, veamos, hay que ver cuáles las condiciones. Al hombre no necesariamente es que lo mata una mujer. Hay casos en Panamá que son pocos, pero la mayor cantidad de vulneración hacia la vida son las mujeres por parte de su pareja. Entonces, esto no es una lucha de sexos. Hay que concientizar a la ciudadanía, que entiendan que así como le pasó a esa persona o a esa mujer que ustedes están criticando en redes sociales, emitiendo comentarios, es que quién sabe con quién andaba, quién sabe lo que habrá hecho para que la mataran de esa manera. Puede ser cualquiera, le puede tocar a cualquier miembro de su familia. Entonces, hasta que no tengamos esa empatía y no entendamos que es un problema de absolutamente todos y que aquí no es si la vida del hombre vale más, la mujer... Todos tienen su nivel de importancia, claro. Hay que hacer docencia en la ciudadanía, pero como no se hace docencia, la ciudadanía no lo entiende hasta que le toca vivirlo
directamente. Y yo quería hacer énfasis en algo que tú mencionaste, Diana. Si bien es cierto, la violencia que vemos es la de la agresión, la del femicidio, lastimosamente, pero hace poco nosotros vimos una violencia de un funcionario de la Caja de Seguro Social que cometió una violencia en contra de una chica que iba en la calle. Y eso son conductas reiteradas, pero lo que pasa es que nosotras no denunciamos porque nos da temor o porque hemos normalizado las conductas. El Estado ha fracasado en la protección de las mujeres y así lo reflejan las cifras. Las instituciones han fracasado en la protección de las mujeres. El sistema judicial ha fracasado en la protección de las mujeres, porque ¿cómo es posible que el año pasado cierre con 23 femicidios a nivel nacional y solamente tengamos al sol de hoy 2 condenas? 2 condenas en el sistema de justicia. Entonces uno se pregunta, ¿necesariamente las investigaciones de los fiscales están funcionando o necesariamente los jueces están impartiendo justicia con elementos de convicción que acreditan los hechos? Bueno, yo creo que aquí hay que verlo un poquito, hay que entrar más a fondo en la problemática. Y soy del criterio que lo que teníamos anteriormente, el sistema inquisitivo mixto, que es el que la gente clama en desconocimiento de lo que verdaderamente pasaba, porque habían en ese momento muchas personas inocentes detenidas, el sistema penal acusatorio que llegó para establecer al país garantías, lastimosamente, se ha convertido en un sistema extremadamente garantista a favor de aquellos que cometen delito. Eso por un lado. Por el otro, yo respeto al Ministerio Público, aplaudo lo que hacen bien y critico férreamente lo que hacen mal, pero hay una realidad. Si tú no tienes una institución fortalecida en presupuesto que le permita desarrollar un sistema de investigación óptimo, porque el sistema penal acusatorio es un sistema costoso, si tú no tienes el recurso económico adecuado, si tienes fiscales saturados en cantidad de carpetas y tienes un sistema, las audiencias están para el 2026, entonces de ahí el por qué las condenas son tan pocas, porque la rapidez que se esperaba del sistema no la hemos podido lograr, producto de que tenemos jueces interinos, no hay suficientes fiscales. Yo he estado en Ministerio Público con auxiliares como por ejemplo la de IJ, en donde solamente hay un carro para hacer recorridos. Entonces hay que abocar los recursos para fortalecer el Ministerio Público, que es el que tiene el poder de la acción investigativa, la ejecución penal, y definitivamente trabajar en el órgano judicial en cuanto a los jueces, nombrarlos y todo este engranaje que permita que la justicia sea más efectiva y que sea mucho más rápida. Claro, y cómo creer, ¿no? Por ejemplo, si vemos en el caso de la violencia doméstica y en el caso de las víctimas, las mujeres, digamos, si el sistema no es diligente, claro, no se va a creer en que voy a colocar la denuncia y va a pasar algo. Claro. Prefieren entonces callar. Entiendo también que hay un tema de capacitación hacia el personal, porque recuerdo y hemos recibido denuncia de víctimas donde indican, a mí me tratan de lo peor cuando yo voy a, tan solo con algo tan básico como es presentar una denuncia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque mientras estoy en esa gestión y quien me está agrediendo se entera, me va a ir peor, porque así son algunos casos que se presentan tristemente en Panamá, porque no hay una dignidad ni siquiera para recibir apropiadamente esa denuncia de la víctima, licenciada. No, de hecho, y siempre he sido crítica de eso, hay muchos funcionarios que les falta esos niveles de empatía cuando la víctima acude en ese grito de auxilio o llama y tiene que acercarse. Por ejemplo, algunas de las unidades de la Policía Nacional dicen, no, lo que pasa es que ya yo fui y no voy a volver a ir. Pero eso no tiene nada que ver. Cada vez que hay un auxilio, usted tiene la obligación de acudir, usted tiene la obligación de socorrer. Y de las personas que donde se interpone la denuncia, que emiten comentarios como, por ejemplo, ¿estás segura que vas a poner la denuncia? Si pones la denuncia, ¿quién te va a mantener a tus hijos? O si pones la denuncia, el señor va a perder la casa. Eso no forma parte del rol que tiene que jugar ese primer interviniente, sino ser empáticos, escuchar, receptar esa denuncia para que en el momento indicado entonces se haga todo el tema de la investigación. Sí es un proceso que muchas veces revictimiza a la víctima, y esto es lo que hace que las víctimas no se sientan con esa seguridad de interponer las respectivas denuncias, y en eso también tenemos que trabajar. Debemos trabajar para reducir los casos de femicidios en el país, pero también debemos trabajar con políticas públicas para proteger a los menores de edad. Totalmente. Recientemente vimos un caso en provincias centrales donde una menor era maltratada por su propia madre, que cruelmente
confirmó y a través de audios en redes sociales que era capaz de dejar a su pequeño pasar hambre hasta llegar a morir. Mire, uno de los casos, yo fui una de las primeras personas que di ese llamado de auxilio para poder ubicar y tener las generales de la señora, porque no creo que se le deba llamar madre en verdad. Y es evidente, y hace un momento hablaba de la cantidad, de las cifras que hay en materia de maltrato infantil. Para el 2023, si no me falla mi memoria, fueron 3.448 y en el 24, 3.453. No hubo disminución y hubo un pequeño aumento. ¿Eso qué nos indica? Que nuestra niñez y nuestra adolescencia está en altos niveles de vulneración. Y aquí dirán los expertos, pero lo que pasa es que la familia es la que debe proteger. Sí, perfecto, yo lo puedo entender. Pero cuando el núcleo familiar, que es el primer ciclo de protección, falla, la institucionalidad no puede fallarle a la niñez y la adolescencia. En el caso en el que estamos hablando muy puntualmente, hay que rescatar el rápido actuar por parte de la coordinación del CENIAF, que pudo retomar a las niñas y ponerlas en un sistema de protección para evitar la violenta y cruel vulneración y maltrato que se le estaba dando a las niñas por parte de la señora. Sí, y en medio de esta circunstancia sería la vulnerabilidad por los dos también. Digo, aquí está el papá que, bueno, utilizó las redes sociales para difundir, pero deja mucho que pensar también en qué tanto interés tenía en este caso en su hija. Es un trabajo muy profundo de familia. Ahora, sobre lo que mencionas del maltrato hacia los menores, definitivamente las cifras son espantosas, pero nuevamente voy a la reflexión. Hay una parte de responsabilidad de las instituciones, como usted lo ha mencionado, una parte donde no todos tenemos el privilegio de tener un hogar amoroso, un hogar que se preocupe por ese menor de edad. No es así. Cuando falla, usted lo ha dicho muy bien, las instituciones entonces deben abrazar a ese niño y protegerlo. Y las instituciones aquí en Panamá también han fallado tristemente. Ahora, cuando hablamos de estos temas de maltrato, tampoco a la sociedad le gusta que les diga que tristemente, y estas cifras lo ha compartido UNICEF, hay un gran porcentaje de padres que maltratan de diferentes tipos a sus hijos. Se ha normalizado el tema de los gritos, el tema más allá de los chancletazos, la educación con golpes, son cosas que no nos gusta escuchar, pero que sí lastiman a ese menor y forman parte de esa fragilidad de los menores, licenciada. No, de hecho me sorprendió mucho cómo la ciudadanía toda completa, y yo eso lo aplaudo y lo felicito porque ya hay una concientización por parte de nosotros como panameños en poder proteger. Todos abocaron a tratar de encontrar a la niña. Eso fue algo digno de admirar. Pero también hay una realidad, hay que abocarnos también en materia de educación. Examinemos también el tema de cuántas niñas hay convirtiéndose en mamá. Eso es un tema que también hay que mirar. Hace poco conversaba con la diputada Alexandra Bremes y ella me decía que, por ejemplo, en el distrito de San Miguelito hay abuelas de 24 años. O sea, ¿cuáles son los niveles que le estamos dando a nuestros niños? Estamos permitiendo que niños vengan simple y sencillamente para ser vulnerados en sus derechos. La ciudadanía, la sociedad panameña tiene que entender también la responsabilidad que conlleva ser padre, ser madre, y que ellos son los primeros que deben abocarse a proteger. A mí me da mucha tristeza el escenario de la niña de los Santos, de las niñas de los Santos, porque lastimosamente, y aquí rescato el papá de la niña más grande que supo exigir, eso hay que mencionarlo, el derecho de la custodia de su hija para protegerla. Lastimosamente no corrieron con suerte, esa misma suerte, las otras dos menores de edad, y vamos a esperar qué arroja finalmente el proceso sobre una mujer que nuevamente está embarazada, teniendo sendas denuncias por violencia y maltratadora. ¿La protege a ella el sistema estando embarazada? Mira, es súper interesante la pregunta que me haces porque vi muchos comentarios en materia, y eso es desconocimiento, que se decía que no le podían hacer nada porque está embarazada. Eso no es cierto. En la República de Panamá, si una mujer está embarazada y comete un delito, no hay un impedimento para que ella enfrente un proceso penal. ¿Dónde va a entrar el debate sobre la medida más rigurosa en materia de medidas cautelares, que es la detención provisional? Y no por ella, sino por el no nacido, porque Panamá tiene la obligación de proteger la vida de
ese menor o esa menor que está en el vientre de la señora, por convenios internacionales, por nuestra normativa nacional, que le exige a los diferentes centros penitenciarios como la lactancia correcta y adecuada, un adecuamiento para que la mamá esté bien, y eso no lo tienen nuestros centros penitenciarios. Sin embargo, en este caso, y respetando la reserva de la carpeta, en cosas que no se pueden mencionar, pues ordenó la detención provisional de la señora. Hay cambios, viendo todo este panorama, que la Asamblea Nacional puede impulsar Total. para poder disminuir la violencia tanto hacia los menores de edad y hacia las mujeres. Sí, hay diputados que han trabajado en la Comisión de Gobierno, hay algunos proyectos de ley andando, pero no se da con la misma celeridad cuando vemos un proyecto de ley que busca proteger a las mujeres o a los menores de edad, cuando lo ponderamos con otro proyecto de ley que quizás es menos relevante, donde sí se le da trámite expedito en los 3 debates. Ya que hablamos de la Asamblea Nacional de Diputados, me gustaría cambiar un poco la conversación, porque usted trató de llegar a la Asamblea Nacional en las elecciones pasadas por la libre postulación, pero ahora el partido Movimiento Otro Camino ha publicado en sus redes sociales que usted forma parte de las filas del partido Moca. ¿Por qué hace esa transición de libre postulación a partido político? Bueno, primero que todo, yo tomé la decisión, no fue una decisión pensada a la ligera, sí pensamos muy detenidamente la decisión, el próximo paso que íbamos a tomar, y yo quiero formar parte de ese cambio. Yo quiero formar parte de toda esa coyuntura de la buena política, de la política de servicio hacia nuestro país. Yo quiero formar parte, y por eso tomé la decisión de inscribirme en Moca, el Movimiento Otro Camino, porque he visto más que todo, pues, sus objetivos, sus ideales, ese gran proyecto que tienen en materia de plan país, y yo quiero también aportar desde mi conocimiento, desde lo que yo tengo para aportar, y también aprender de la experiencia de cada uno de ellos en servicio y en la función de una política correcta, una política acertada, que no sea la misma política tradicional. La libre postulación, si bien es cierto, para mí no me deja un sinsabor. Yo siempre seré muy agradecida de la cantidad de votos que yo sola, con un equipo muy pequeño, pudimos lograr. Eso fue un mensaje que me mandó la ciudadanía, los residentes del distrito de Arraiján, pero esta vez quiero formar parte de un equipo estructural y que trabajemos juntos. Las reglas del juego en materia electoral, hoy por hoy, están hechas para los partidos tradicionales, no para la libre postulación. Y no tenía ninguna otra opción, sino un partido como lo es el Movimiento Moca, que tuviera objetivos puntuales nuevos en materia de defensa, protección y el desarrollo de políticas públicas que vayan de la mano con el mejoramiento de nuestro país. Por eso tomé la decisión. Agradecemos a Su Quillar, abogada, por su participación en Radiografía. La invitamos en otra ocasión cuando vamos a abordar otros temas relevantes, porque se nos acabó el tiempo, sí, lastimosamente. Gracias. Son las 8:26 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más de Radiografía.